dar inicio a la primera conferencia que abre esta semana académica. Bueno, me permito presentar a nuestro primer conferencista, Ricardo Cardoso Ortegón. ¿Qué educación tiene? Estudió su ingeniería en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey de 2007 a 2012 en el campus Puebla, haciendo la ingeniería en tecnologías computacionales. En agosto del 2014 estuvo en la Escuela de Verano de Emprendimiento Europeo en Moscú, Rusia, obteniendo la certificación correspondiente en la High School of Economics. Hizo la maestría en Gestión de Sistemas de Información en la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, de septiembre de 2013 a noviembre de 2014, graduándose con méritos. En cuanto a su experiencia profesional, inició en la empresa T-Systems en Puebla, México, como practicante de innovación. Formó parte del equipo de labels de innovación a cargo del análisis, desarrollo e implementación de un sistema de reservas inteligentes para las salas de reuniones, capaz de incorporarse a la perfección dentro de la red social de la empresa. Es cofundador de Regio Innovación de Puebla, México, desde 2012 hasta la fecha. Forma parte del equipo multidisciplinario de generación de ideas para negocios, a cargo de la conceptualización de ideas innovadoras, con un alto potencial de formar la semilla de nuevas empresas autosostenibles, así como de la creación de modelos de negocio de alcance global y altamente escalables para acelerar su proceso de capitalización. Es director de tecnología de Ratio Innovation, también desde 2012 hasta 2013, siendo líder del equipo de desarrollo de software a cargo de la gestión de proyectos, reclutamiento y capacitación de practicantes e investigadores de nuevas tecnologías a utilizar en el desarrollo de nuevos productos y servicios, utilizando metodologías de desarrollo ágil en ambientes de desarrollo orientados a objetos, web y móviles. Desde septiembre de 2013 a la fecha, es representante internacional de Ratio Innovation en Sheffield, Reino Unido, como líder del equipo de red de colaboración a cargo de negociar proyectos y de establecer vínculos de redes internacionales con socios y colaboradores potenciales. Y de septiembre de 2014 a la fecha es consultor de investigación, miembro del equipo de investigación a cargo de explorar los factores de participación ciudadana correspondientes a la implementación de servicios inteligentes en zonas de estacionamientos públicos y medidores de energía en el centro y este de Londres, a través de la Universidad de Sheffield, Reino Unido. En cuanto a sus competencias y lo que le apasiona, es adicto a las tecnologías de la información, la innovación y el desarrollo centrado en el usuario. Se preocupa por los detalles, así como el panorama general, y trata de abordar los problemas desde cualquier ángulo posible, incluso si no es evidente a primera vista. Genera la innovación tecnológica y genera una gestión apropiada, por lo que lo separa de la competencia. Sus potencialidades están en el ámbito de los análisis de datos y negocios, de la innovación y el emprendimiento, y de la gestión y la consultoría de las tecnologías de la innovación. Demos la bienvenida a Ricardo Cardoso Ortegón. Bueno, gracias por la introducción a la maestra Ortegón. Y bueno, vamos a comenzar con esta plática. El título que elegí para la primera conferencia del día de hoy es ¿qué significa innovar?
entendiendo la mentalidad de emprendedor. Entonces, lo que quiero platicarles hoy es más o menos cuál es el significado de innovar, de hacer una innovación, y cómo podemos entenderlo a través de qué es una mentalidad de emprendedor. Entonces, lo primero sería, ¿cuál es la definición de innovar? Y según, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, innovar viene del latín innovare, es un verbo transitivo que significa mudar o alterar algo, introduciendo novedades. Y bueno, yo me pregunto, ok, esta es una definición interesante, pero ¿qué significa innovar? O sea, yo leo esto y me quedo exactamente de las mismas. Altero algo, introduzco una novedad, quiere decir, si yo, por ejemplo, en este auditorio traigo un payaso y lo pongo aquí, estoy innovando. Entonces, para poder entender realmente qué es la innovación, hay algo muy importante, que es quiénes la realizan, quiénes son los que realizan todos los productos y servicios de innovación. Y estas personas tienen algo en común, tienen una mentalidad, una forma de pensar. En este caso es una mentalidad emprendedora. Siempre están buscando crear algo, desarrollar algo nuevo. Y hay una lista interminable de emprendedores, que seguro ustedes conocen. Hay uno, en lo personal, que es de mis favoritos, que tiene esta frase, que vamos a decir, dice, si hubieran preguntado a la gente qué quería, me hubieran dicho que un caballo más rápido. Él es Henry Ford, seguramente no se escucha el apellido Ford, porque es una de las empresas de automóviles más grandes del mundo. Y él fue el inventor, el precursor de lo que es el automóvil. En la época en que Ford vivió, existían los caballos con carrozas, y entonces él se preguntó, ¿qué es lo que puedo hacer para innovar? Quiero crear algo nuevo. Pero dijo, si le empiezo a preguntar a la gente no me va a decir que quiere un coche. No existe un coche, no pueden decírmelo. Entonces, pues él empezó a pensar más allá. No solamente caballos más rápidos o carretas con más ruedas, algo más allá de eso. Entonces, esto se define como mentalidad emprendedora. Ahora bien, ¿cómo podemos entenderla? Realmente entender la forma en que piensan las personas no es nada fácil. No sé si hay algún curso de ciencia cognitiva o de análisis del pensamiento. Hay gente que lleva 20, 30 años estudiándolo y hasta la fecha no saben cómo entender el pensamiento. Sin embargo, hay una doctora, la doctora Sara Sarasvati, originaria de la India. En 2001 empezó a estudiar la mente específicamente de personas emprendedoras e innovadoras. Ella se preguntaba a sí misma, ¿cómo es que estas personas triunfan dentro del ámbito tecnológico y de innovación? Entonces lo que hizo fue, consiguió un grupo de emprendedores, 27 emprendedores para ser exactos, y los puso a desarrollar temas de innovación tecnológica. Les hacía preguntas de qué harías en ciertos escenarios, cómo introducirías una nueva tecnología. Entonces ella empezó a darse cuenta de que todas estas personas consideradas emprendedores pensaban de una forma muy similar. Entonces lo que ella dijo es, ok, ¿cómo personas como Steve Jobs, Bill Gates o Richard Branson, cómo es que ellos llegaron a ser tan exitosos en lo que hacen? Y a su investigación ella le puso un título. El título es una vertiente que hoy en día se estudia, que se llama efectuación. La efectuación es una forma de pensar, es cómo estas personas realmente analizan su entorno y actúan frente a ciertas circunstancias. Entonces, a partir del 2001 el término de efectuación fue creado, y de hecho existe una organización internacional que se dedica a estudiar solamente la efectuación. Aquí les puse un screenshot de la página por si quieren checarla después, es effectuation.org. Y entonces aquí nos dice más o menos qué es la efectuación o cómo la definen ellos. Es una lógica del pensamiento. Entonces, esta fue descubierta a través de investigación científica, obviamente, y es utilizada por la mayoría, si no es que todos, los emprendedores exitosos para crear nuevos productos y servicios de tecnología. Ahora bien, la efectuación
es una corriente que, digamos, está en contra de la corriente normal de pensamiento que se llama pensamiento causal. Para demostrarles cuál es la diferencia, creo una pequeña gráfica donde podemos comparar lo que es el pensamiento causal contra el pensamiento efectual. El pensamiento causal es la forma más común en la que los seres humanos actuamos. Seleccionamos un medio o un recurso, el que creamos que es el mejor, para alcanzar un objetivo deseado. El objetivo es algo que ya existe desde el momento en que nosotros queremos hacer algo. Entonces, tenemos varios medios, varios recursos, y elegimos cuál de esos nos puede llevar a ese objetivo que queremos. Sin embargo, en el pensamiento efectual, lo que pasa es que primero empezamos a buscar cuáles son todos los objetivos que podemos llegar a crear. Quiero crear un nuevo producto, quiero crear una nueva red social, quiero crear un nuevo robot que haga ciertas cosas. Entonces, en base a los objetivos que ya nosotros tenemos en nuestra mente, es donde empezamos a ver con qué recursos contamos. Quiere decir, yo como persona, ¿cómo puedo llegar a esos objetivos? Y hay incluso a veces en los que esos objetivos yo no los puedo alcanzar, sin embargo tengo varias opciones. Entonces analizo cuál de esas opciones es la que yo puedo alcanzar por lo que tengo en este momento. Entonces más o menos es como estas personas, los emprendedores innovadores, piensan cuando quieren crear algo. Ahora bien, la efectuación cuenta con 5 principios básicos, digamos, que son los que definen esto que llamamos pensamiento efectual. Estos principios son, el primero se llama pájaro en mano, quiere decir, empieza con tus recursos, y es más o menos lo que ya les estaba diciendo. Tienen 3 principios básicos dentro del pájaro en mano, que es ¿quién soy yo? Quiere decir, ¿qué es lo que hago? ¿A qué me dedico? Después, ¿qué es lo que sé? ¿Cuáles son mis habilidades como persona? Es decir, si soy experto en sistemas computacionales, en informática, ¿qué es lo que puedo hacer para crear algo nuevo? Y la tercera es ¿a quién conozco? Algo muy importante en la innovación, en el emprendimiento, es que es muy difícil hacer algo solo. Generalmente empieza solo, pero es importante saber quién de tu red de conocidos o de las personas que conocen comparten esta visión de lo que tú quieres crear. Y esto ha pasado con todos, con los primeros ejemplos que les di. Supongo que saben muy bien la historia de Steve Jobs y David Wozniak. O sea, siempre vas a necesitar a alguien que esté en el mismo pensamiento que tú para poder crear algo. El segundo principio se llama pérdida aceptable. La pérdida aceptable nos dice que hay que enfocarnos en el riesgo global. ¿Qué significa esto? Cuando quieres innovar, obviamente algo que se necesita es dinero. ¿Por qué? Porque necesitas dinero para empezar a crear, para poner un laboratorio, para lo que tú quieras. Entonces, el pensamiento causal lo que hace es, haces una proyección, generalmente se llaman modelos de negocios, modelos financieros, y lo que checas es si en esa proyección, en cuánto tiempo vas a recuperar, digamos, una inversión que hiciste. Enfocarse en el riesgo global y en la pérdida aceptable quiere decir que, aparte de ver esto, digamos, a futuro, cheques en el presente hasta qué estás dispuesto a perder o a invertir para poder llegar a esa meta. Esto quiere decir, saques tu cartera, veas cuántos recursos puedes tener y en base a eso empezar a desarrollar. Porque muchas veces lo que pasa es que la gente, bueno, los innovadores acuden a préstamos o incluso ven más allá de la pérdida que pueden tener. Entonces a veces eso complica un poco las cosas. El tercero es el principio de la limonada, que se refiere a minimizar contingencias. ¿Por qué de la limonada? Las contingencias, se hace una metáfora a que son limones. Entonces, lo que tienes que hacer con todas las contingencias o sorpresas que pasen durante el proceso de innovación es tomarlas y convertirlas en recursos, que quiere decir hacer limonadas. Entonces, estas contingencias las pones de nuevo dentro de tu plan, de lo que estás haciendo, y te das cuenta de que, a pesar de que parecen ser malas al principio, algunas de ellas pueden ser aprovechadas y las puedes utilizar para seguir desarrollando tu idea. El tercero, se llama cobija del parche, ya lo presenté un poquito, es formar asociaciones, como les dije, trabajar en equipo. Y es muy importante
que a las personas con las que te desarrolles para crear un nuevo producto de innovación piensen igual o muy parecido a ti. Estas asociaciones también se le llama, lo importante en ellas es que se creen compromisos. 2 personas, 3 personas, 4 personas que están comprometidas a llegar a una meta, generalmente lo logran. Y el quinto principio de la efectuación es piloto de avión. Se refiere a controlar en lugar de predecir. Muchas veces el error que cometen las personas que quieren innovar es que tratan de predecir el futuro. Esto es, dicen, en 3 años se va a usar este tipo de computadoras, vamos a crear algo. El problema con predecir el futuro es que desafortunadamente ninguno de nosotros podemos hacerlo. Podemos tener idea de qué puede pasar en base a ciertas tendencias, pero lo importante es controlar el presente, no predecir el futuro. Entonces, empezar a desarrollar tu idea y controlar todos los efectos que pueden estar alrededor para llegar a terminarla. Y bueno, en base a estos 5 principios y a lo que les dije que es efectuación, se creó algo que se llama el ciclo efectual. Esta imagen a mí me encanta porque nos muestra el proceso de innovación desde un punto de vista científico e investigado. Es poner todos los elementos que les menciono, que es empezar con los recursos, de ahí ver qué metas podemos lograr con esos recursos, nuestra pérdida aceptable para llegar a esas metas, empezar a crear interacciones entre un grupo de personas. Esas interacciones tienen que resultar en compromisos, como les mencioné. Y obviamente, como no podemos predecir el futuro, lo que pasa es que va a haber nuevos recursos, van a aparecer nuevas metas y va a haber sorpresas dentro de nuestro ciclo. Entonces, lo que tenemos que hacer con esos nuevos recursos es agregarlos, ya los tenemos. Con los nuevos compromisos crean nuevas metas, ayudan a que estas metas se cristalicen, y las sorpresas también se agregan a los recursos y son lo que cambian esas metas que podamos llegar a lograr. Entonces, cuando este ciclo se cumple, es cuando se crean nuevos productos, mercados y compañías. Y bueno, esta es digamos que la parte científica de la presentación. Y ahora me gustaría hablar un poquito más de la parte, digamos, humana de innovar, de qué es lo que hacen los innovadores, hacemos, para crear nuevos productos. Y lo que hice fue poner 10 puntos con los que se puede innovar exitosamente. El primero de ellos que les quiero platicar es crear un significado. Este punto de crear un significado está opuesto a lo que muchas personas al principio, por lo cual deciden crear un nuevo producto o una compañía, que es hacer dinero. Hay algo muy importante: cuando tú creas un significado, creas algo nuevo, creas algo de valor para todas las personas. Entonces, eventualmente, esto creará recursos para tu propia persona igual. Pero si te fijas una meta solo pensando en crear dinero o crear algún otro tipo de valor, generalmente es más difícil que sigas comprometido en la misma. Aquí tengo varios ejemplos. Todos conocemos a Apple. ¿Cuál es su significado? Democratizar las computadoras. Cuando Apple creó la primera Macintosh, ellos creían fervientemente en que toda persona tenía derecho a tener una computadora en su casa. Entonces, el significado de Apple es íntegramente computadora. Tenemos a Google. ¿Qué es lo que Google quería crear como significado o democratizar? La información. Antes de Google era, bueno, algunos se acordarán tal vez, pues para buscar información tenías que ir a la biblioteca, tenías que pasar mucho tiempo y sobre todo desplazándote de lugares, a menos que estuvieras en la biblioteca en casa. En cambio, Google lo que dijo es: la información debe ser para todos. No. El siguiente ejemplo es eBay. Seguramente has escuchado eBay o Amazon también. Lo que querían ofrecer es el comercio. Desde cualquier lado del mundo poder comprar y vender cosas. Y bueno, YouTube, que tiene que ver con video, para que todos tengamos acceso a video. El segundo punto tiene que ver con establecer un mantra.
¿Qué es un mantra? Un mantra viene de una palabra de la India y que se refiere a una forma del pensamiento en la que con la que te puedas, digamos, complementar o en lo que crees fervientemente. Lo que hacen las empresas hoy en día, la mayoría de las empresas, es crear una misión y visión, pero sobre todo una misión. Quiere decir que qué es lo que ellos quieren hacer y cómo lo hacen. Sin embargo, cuando creas una misión, hoy en día, si creas una misión de 50, 60 palabras, es difícil que las personas, en principio, se acuerden de toda esa misión, y segundo, el significado se va perdiendo. Entonces, crear un mantra se refiere a, bueno, aquí hay un ejemplo de la misión de Cinépolis. Esta misión no es nada mala, es ser la mejor opción de entretenimiento, fortaleciendo nuestro liderazgo en la industria cinematográfica a nivel internacional, ofreciendo diversión, innovación y un servicio estelar. De entrada suena bien, tiene la palabra innovación, quiere decir que son innovadores. Pero, cuando ustedes van a Cinépolis, ¿qué es lo primero que piensan? Definitivamente no piensan que es una empresa de liderazgo en la industria cinematográfica. Segundo, claro, dicen, ok, hay innovación, pero no piensan, no, hombre, estas palomitas tienen un grado de innovación increíble. Entonces, lo que pasa con la misión es que tiene muchas palabras que, a pesar de que el significado es bueno, es difícil que se conviertan en un mantra. Ahora, un mantra, por ejemplo, para Cinépolis sería ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento fuera de casa. Que es, por lo menos en lo personal, lo que yo pienso cuando voy a Cinépolis, al cine, es entretenimiento fuera de casa. Aquí unos ejemplos de empresas mexicanas que han cambiado su misión de una misión a un mantra. Bimbo, por ejemplo, su misión, esto es de la página oficial de Bimbo, es alimentar, deleitar y servir a nuestro mundo. Una frase de menos de 10 palabras que puede ser recordada, que realmente dice lo que es la empresa. Otra más enfocada al ámbito de sistemas, Softec, tal vez la conocen, es la empresa más importante mexicana de desarrollo de tecnologías de información y software. Ellos lo que hacen, su misión dice maximizar el valor del portafolio de aplicaciones de nuestros clientes. Simple, es lo que hacen, vas con Softec, ellos maximizan el valor de tus aplicaciones. Número 3, este es bastante importante, la innovación es salta a la siguiente curva. ¿Qué significa saltar a la siguiente curva? Hay un ejemplo que es buenísimo, que es la empresa del hielo. La empresa del hielo nace en el año 1900 y obviamente en ese tiempo no había forma de tener hielo más que cosechándolo. ¿Cómo se cosechaba el hielo? En invierno, como ven en la imagen, teníamos, bueno, los que vieron Frozen, así empieza la película. Teníamos bloques de hielo que se formaban naturalmente, había gente que los cortaba, los tomaba, los almacenaba y los llevaba a vender. Entonces, así fue como nació la empresa del hielo. Ahora bien, la empresa del hielo, en ese tiempo nunca se hubiera imaginado que existiría otra forma de hacer hielo. 30 años después, se crea la primera fábrica de hielo. ¿Cuál es la diferencia? Ya no tenías que esperar a que fuera invierno para tener hielo. Tenías un lugar centralizado donde a través de técnicas de refrigeración de esa época se creaban bloques de hielo y estos hielos ya se podían entregar a un domicilio. Había una personita que se encargaba de tener un camión lleno de hielos y los llevaba a la casa. Ahora bien, 30 años después fue cuando se inventó el refrigerador. El refrigerador hace que todo lo anterior sea completamente obsoleto. Si yo quiero hielos, abro mi refrigerador, los saco, los echo a mi vaso, los uso. Entonces, ¿qué significa saltar a la siguiente curva? Todas estas fábricas, digamos, la fábrica de la cosecha de hielo, la fábrica de hielos y la fábrica de refrigeradores, ninguna de ellas pasó de ser una cosecha a una fábrica o de ser una fábrica a crear refrigeradores. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas se definen por lo que hacen, no por lo que pueden llegar a ser o por lo que pueden llegar a crear. Entonces, saltar a la siguiente curva quiere decir que siempre estés pensando o pendiente qué más se puede hacer. O sea, y eso digamos que tiene que ver mucho con el concepto de innovar. Siempre pensar, ir más allá de lo que ya existe. Entonces, saltar a la siguiente curva.
El cuarto punto es, haz algo épico. Épico se refiere a 5 cualidades que posee toda gran innovación. Estas 5 cualidades son: hazlo elegante, hazlo profundo, inteligente, completo y óptimo. ¿A qué me refiero con elegante? Siempre que se crea un nuevo producto, es muy importante tener en cuenta el diseño. Muchas veces hay productos muy funcionales, sobre todo en el área de software, en el área de desarrollo electrónico. El producto puede ser muy funcional, pero si realmente no es atractivo al público, es difícil que sea exitoso. Entonces, hacerlo elegante es pensar en qué es lo que qué necesidad está cubriendo, pero poner un poquito más, un extra en el diseño, para crear algo que realmente sea interesante, como el Samsung Guinea. Profundo. Es bastante cómico. Hacer algo profundo, ¿a qué se refiere? Este es un ejemplo. Hay una marca que se dedica a hacer sandalias de playa, se llama Rip. Ustedes van a decir, ¿cómo puedes innovar en una sandalia? Fíjense en la parte de abajo de la sandalia, no sé si se les ocurra qué es, a lo mejor alguno de ustedes ya conoce esta sandalia, pero hacer algo profundo es que tenga una funcionalidad aumentada. En este caso, ¿para qué nos sirve esta sandalia? Cuando vas a la playa, generalmente, no necesariamente tenga que ser cerveza, puede ser refresco, claro, pero generalmente en la playa lo que haces es necesitas abrir una botella. Entonces, hacer algo profundo quiere decir que cumpla más de una necesidad al mismo tiempo. Entonces, siempre pensar en qué más puedo hacer con el producto. Hay que ser algo inteligente. La mayoría de los productos hoy en día, hace 5 años, de 5 años para acá, todo esto salió inteligente. El smartwatch, el smartphone, el smartphone. Entonces, realmente, ustedes podrían creer que todos los productos de hoy en día tecnológicos son inteligentes. Sin embargo, inteligente se refiere también a analizar las necesidades de los usuarios y ofrecer, digamos que, cómo mitigar sus preocupaciones. Un ejemplo de un producto inteligente se llama MyKey, es de Ford. Son una nueva generación de llaves que están sacando, en las que tú puedes controlar o programar más bien la velocidad máxima del auto, que te dé, cuando estés llegando a esa velocidad, que te dé ciertos tonos de riesgo, y también el volumen del estéreo, digamos. Entonces, realmente son productos que atiendan a ciertas necesidades para que el usuario se sienta más cómodo. Hacer algo completo me refiero a que sea algo que realmente lo puedas usar en muchos, digamos, en diversos tipos de problemas. Por ejemplo, la Microsoft Surface Pro 2 se define como la tablet que puede reemplazar a tu laptop. ¿Por qué? Es un diseño de tablet, sin embargo cuenta con un sistema operativo de Windows 8.1. Entonces realmente es una tablet, que diga una laptop en un diseño de tablet. Y además lo que haces cuando creas algo completo es crear accesorios, digamos, con lo que puedes crear una mejor experiencia. Con teclados, Office. Y por último, hacer algo óptimo. Todos sabemos la definición de óptimo, es lo mejor. Entonces, hacer algo óptimo es crear algo que, aparte de todo lo anterior, le dé poder entre comillas, a la persona que lo utiliza. Cuando sale un nuevo iPhone, todo el mundo está, wow, el nuevo iPhone. Entonces, si tienes un nuevo iPhone, digamos que entras a una élite de personas que tienen el nuevo iPhone. Entonces, hacer lo óptimo es que realmente las personas sientan que al adquirir un producto, tienen algo más allá que solo la funcionalidad del producto. Son más funcionales en el trabajo, se ven mejor. 5. No esperes a que el mundo sea perfecto o al mundo perfecto. Esto es bastante interesante. Cuando estás desarrollando un producto de software, digamos que siempre vas a encontrar algunos bugs o errores.
Y generalmente lo que decimos es, no, tengo que esperar hasta que sea perfecto para poder, digamos, lanzarlo o introducirlo al mercado. Eso es bueno, digamos, cuando lanzas un producto tiene que ser funcional y completo. Sin embargo, cuando esperas a que todas las variables de tu entorno se alineen, es decir, no, quiero lanzarlo en septiembre y quiero que sea un producto específico para esta época, etcétera, puede que esperes por siempre. Entonces es muy importante no esperar a que el mundo sea perfecto. Si tienes la idea de que algo puede funcionar, es arriesgarse y lanzarlo. La 6 es deja que florezca. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando un producto o un servicio se lanza al mercado, tiene una funcionalidad, digamos, que tú como desarrollador le das. Por ejemplo, esta mesa para lo que sirve es para poner una computadora y un proyector. Sin embargo, cuando llega a las manos de los usuarios o de los clientes, ellos pueden decidir que esa no es la funcionalidad que ellos quieren. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que esa mesa ahora sea solo para poner café y de pronto varias personas deciden que es mejor para poner café que para poner una computadora, entonces es muy importante que tú dejes que ese producto cambie, evolucione. Entonces lo empiezas a promocionar como una mesa para poner café, porque eso es lo que la gente quiere. Al final de cuentas es lo importante. Hay un ejemplo bastante padre. No sé si alguno de aquí conozca Groupon. Es una empresa, una plataforma web desarrollada por Andrew Mason en Estados Unidos, donde tú te inscribes y recibes, creo que tú puedes poner cada cuánto, pero semanal, mensualmente, recibes ofertas de, no sé, una pizza a precio reducido, de una semana en Los Cabos. Entonces, ¿qué pasa con Groupon? Groupon ofrece precios mucho más bajos de los precios, digamos, normales. Pero esto se logró porque lo que hace Groupon es se dice Collective Buying Power, lo que crea es un poder colectivo de compra. Entonces, Groupon lo que hace es siempre, todo lo que tú consigas por Groupon es un precio de grupos. Entonces, Groupon lo que hace es toma 20, 50, 100 mil personas para un mismo servicio y los reparte entre completos desconocidos. Sin embargo, Groupon no nació con esa funcionalidad. La primera idea de Mason, antes de crear Groupon, se llamaba Deploy. Deploy era una plataforma de activismo online. ¿A qué se refiere esto? Dentro de la plataforma, las personas podían empezar una campaña de activismo, podían comunicarse con otras personas y al final la idea es que pudieran tomar una acción para resolver un problema de la sociedad. ¿Qué pasa? Las personas empiezan a usar The Point, pero llega un punto en donde no hay suficientes campañas sociales en las que realmente se llegaran a tomar una acción. Entonces, la gente empieza a usar The Point para juntarse, digamos, para usos más normales, coloquiales. De pronto alguien dice, ok, quiero ir el viernes al spa, pero hay una promoción de que si van 20 personas nos cuesta el 10% de lo que cuesta. Entonces, empezaron a usar The Point para ponerse de acuerdo para pagar menos por los servicios. Ahora bien, lo que hizo Mason, en vez de decir, no, eso no es lo que yo quiero crear con mi página, dijo, ok, esto es lo que la gente quiere. La gente quiere pagar menos a través formando grupos. Sin embargo, es muy difícil que yo conozca 20 personas que quieran hacer lo mismo que yo el mismo día a la misma hora. Entonces lo que hizo Mason dijo, ok, The Point no está funcionando, lo convirtió en Groupon, y Groupon es el año pasado fue una de las compañías que más generó recursos. Hay que dejar que florezcan las cosas. El número 7 es polariza a la gente. Esa imagen me encanta. ¿A qué me refiero con polarizar a la gente? Polarizar a la gente quiere decir, lo mejor que te puede pasar es que alguien ame tu producto. Que alguien ame Android, que alguien ame iOS o que alguien ame Windows. Pero, ¿qué pasa cuando alguien lo odia? Cuando alguien dice, no,
yo jamás compraría un iPhone, o no, yo jamás compraría un Samsung. Generalmente lo veríamos como malo, sin embargo es bueno también, porque estás polarizando a la gente. A pesar de que no compran tu producto, o de que no lo adoran, están dando una opinión al respecto. Esto quiere decir, como vemos aquí, que tú, a pesar de que no tienes ese cliente, el cliente habla de ti. Lo único que no es bueno es que no sepan quién eres. Cuando no sepan cuál es tu producto o quién eres, es cuando realmente estás fallando en crear algo de innovación. Polarizar a la gente es bueno. Otros ejemplos de polarización. No sé si alguno de aquí sea gamer, pero bueno, Microsoft, Sony, Nintendo, una gran polarización durante muchos años, y no más enfocado, digamos, al mercado común. Creo que todo el mundo se inclina ya sea por una avenida o por la otra. Número 8. Se cambia, mejora y evoluciona. Es muy importante que cuando creas algo estés dispuesto a siempre cambiar y evolucionar lo que estás haciendo, sin importar qué tanto te encante tu primer producto. Aquí les voy a explicar de una compañía un poco conocida, Sony, una compañía japonesa, hoy en día una de las más importantes en aparatos electrónicos. No sé si alguno de aquí sabe cuál fue el producto que desarrolló, el primer producto que desarrolló Sony. ¿No? Bueno, el primer producto que desarrolló Sony fue una arrocera. Una arrocera de madera en el año 1954. El fundador de Sony, Masaru Ibuka, vivía en Tokio en la época después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que él decidió hacer fue creó una tienda de reparación de electrónicos. Entonces lo que hacía el señor Ibuka es que la gente llegaba después de los bombardeos de la guerra y le llevaban radios descompuestos. Entonces lo que hacía él es los reparaba. Sin embargo, como la gente en esa época no tenía suficiente dinero, a veces le pagaban con granos de arroz. Entonces, él se dio cuenta de que el arroz en Japón era, digamos, que algo bastante importante para la gente en esa época. Entonces dijo, ok, yo lo que hago es reparar radios. ¿Qué pasa si creo algo y lo vendo para la gente que lo necesita? Entonces su primer creación, digamos, en su tienda de reparación de radios fue hacer una arrocera. Sin embargo, a pesar de que tenía conocimientos de electrónica, su arrocera no fue muy, digamos, buena en ese tiempo. Entonces la gente se le empezó a regresar, porque o dejaba el arroz crudo o lo quemaba. Entonces, de lo que se dio cuenta en ese tiempo, Ibuka fue de que necesitaban crear algo, sin embargo, algo que realmente la gente necesitara, pero que pudiera ser mejorable y que pudiera evolucionar. Definitivamente una arrocera, así como era en los 50, sigue siendo acá. A lo mejor es más bonita, usa menos electricidad, pero bueno. Entonces, su siguiente producto, y fue donde creó la marca Sony, fue un radio. El primer radio de transistores. Esto fue porque a eso se dedicaba él, a reparar radios. Dijo, voy a crear uno. Entonces creó el primer radio de transistores. Y de ahí Sony no ha parado de crear nuevos productos a través de smartphones, televisiones, la tecnología 4K, etc. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que hay que cambiar, mejorar y sobre todo evolucionar. El breve tiene un poquito que ver con marketing, pero no voy a enfocarlo a marketing, somos de sistema, pero es encontrar su nicho. ¿A qué se refiere? Veamos una matriz de 2x2. Todo producto innovador tiene dos características: valor y originalidad. Entonces lo importante aquí es saber en qué parte de la matriz están los productos que son exitosos. Para empezar, si el producto cuenta con un valor alto, pero es poco original, poco único, hay muchos en el mercado, lo que se hace es competir por precio. Entonces no es propiamente una innovación, es algo nuevo, pero la única forma de, digamos, introducirse en el mercado es a través de la competencia por precio. La segunda parte es cuando tiene un valor muy bajo, pero es muy original. ¿Qué pasa ahí? Algo está mal, porque
Si es algo original, pero nadie lo quiere, pero su valor es prácticamente nulo, hay dos opciones. La primera, que es el panorama positivista, es que trabajes en su valor, empieces a crearle un valor o algo por el estilo. La segunda, que es en un panorama pesimista, desafortunadamente, que es lo que más sucede, es algo que no sirve. Entonces, si tienes poco valor, a pesar de que sea algo muy original, no vale la pena seguir con él. El tercer tipo sería bajo valor y baja originalidad. A esto se le llama los productos.com. ¿Qué significa? Estoy seguro, no sé, estoy seguro, que cada día nace una nueva empresa con enfoque web que se dedica a vender algo en línea. Por ejemplo, vender comida para mascotas en línea. ¿Qué es lo que pasa? Su valor es bajo porque puede ir a la tienda a comprar comidas para mascotas en línea. Igual, su originalidad es muy baja. Sin embargo, existe, porque va a haber quien decida, ok, hoy no quiero salir de la casa, necesito comida para mi gato, lo compro en línea. Y ahora, digamos que la parte más importante, o los mejores productos, los productos más innovadores son los que tienen alto valor y alta utilidad, que son todos los grandes, todos los productos exitosos que conocemos, Facebook, etcétera, etcétera. Lo que pasó con Facebook es que tenía un gran grado de originalidad. En 2004, cuando nació Facebook, no existía el concepto de red social. Y tuvo un alto valor porque la gente realmente empezó a usarlo y dijo, ok, esto es algo que a lo mejor no necesito, pero lo voy a usar de cualquier forma. Que se convirtió en una necesidad. Supongo que la mayoría de ustedes tienen Facebook. Y por último, el último punto. Este punto es un tanto motivacional. Es decir, no dejes que nadie te detenga. ¿A qué se refiere? Cuando estás dispuesto a innovar, vas a encontrar muchas personas que te van a decir que lo que estás haciendo, una, no sirve, dos, nadie lo va a usar, o tres, que solo estás perdiendo tu tiempo. Hay dos tipos de personas que te pueden decir esto. Uno, personas normales, digamos, que llega algún amigo tuyo y te está viendo lo que estás haciendo, tu programa, lo que sea, y te dice, nada, eso no funciona. Que, ok, tienen cierta repercusión, sobre todo emocional, pero a fin de cuentas, digamos, son personas como tú. Entonces dices, ok, le puedes hacer caso o no. Sin embargo, cuando llevas un producto con personas, digamos, con emprendedores reconocidos y te dicen lo mismo, muchas veces lo que haces es, ok, entonces estoy mal. Aquí les traigo dos ejemplos de innovadores reconocidos o empresas grandes que trataron de decir que algo estaba mal cuando no lo estaba. El primero es Western Union. En 1876 dijo esto en un memorándum. Dijo, este teléfono tiene demasiados defectos para considerarse seriamente como un medio de comunicación. Por sí mismo no tiene ningún valor para nosotros. Western Union en ese tiempo era la empresa líder en telegrafía. Obviamente el teléfono no existía como tal en un ambiente comercial, pero en 1875, creo que la mayoría de nosotros conoce a Alexander Graham Bell como el inventor del teléfono. No obstante, es un debate, pero esta otra persona, Antonio Meucci, es el considerado el real creador del teléfono. ¿Por qué? Él en 1876 creó un artefacto en su casa, él era el inventor italiano, porque su esposa tenía una enfermedad, entonces no podía pararse, me parece que era algo que tenía que ver con artritis, y entonces creó un dispositivo con el que él podía comunicarse desde su oficina, en la planta baja de su casa, al cuarto de su esposa, por cualquier cosa. Sin embargo, él dijo, ok, esto puede tener varios usos interesantes. Lo llevó con Western Union, que era la mejor opción en ese tiempo para mostrarles un producto. Obviamente él era, me parece que profesor, no recuerdo, pero no tenía, digamos, los recursos para poner una fábrica de teléfonos. Pues fue con Western Union, les mostró el proyecto de su teléfono, y esto fue lo que dijo Western Union ante su proyecto.
tecnológico, eso no sirve. Años después aparece Graham Bell. Lo que hace él sí tenía los recursos para empezar a crear su producto y creó el teléfono. Entonces realmente lo que dijo Western Junior, si Western Junior hubiera tomado el teléfono en esas épocas, tal vez sería un emporio hoy en día, incluso tipo PayPal o algo así de telefonía y pagos. Y otro muy importante es Kenneth Olsen. Él fue presidente y fundador de la empresa Digital Equipment Corporation. Y él dijo esta frase en una de sus reuniones: no existe ninguna razón para que alguien tenga una computadora en casa. Esto lo dijo en 1977, cuando no había computadoras en casa, claramente, pero él era un innovador, un emprendedor, un director de compañía importante en los 70s en Estados Unidos. Y cuando le preguntaron, ¿tú crees que las computadoras? No. Las computadoras son para trabajar en la industria, y si alguien dice que alguien va a tener una computadora en su casa, está loco. Entonces, este último punto va para todos ustedes. No dejen que nadie los detenga, porque lo que tienen en común todas las personas que puse en esta presentación, desde Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson, Anna Buka, Andrew Mason, todos ellos creyeron en su producto, creyeron en lo que estaban haciendo, y sobre todo, algo muy importante, creyeron en que podían cambiar el mundo. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta al respecto del contenido. ¿Para qué? Buenas tardes. Bueno, nos comentaba un poco acerca de lo necesario para llevar a cabo un proyecto emprendedor. Nos comentaba sobre lo económico, que hay muchas personas que van a bancos, piden préstamos y cuestiones así. También nos comentaba de que hay veces que es necesario sacar la cartera, ver con cuánto necesitamos, cuánto tenemos y qué podemos hacer. Por experiencia personal, usted en los proyectos que ha realizado, ¿cuánto valor económico necesitan para llevar a cabo un proyecto, al menos de los que ha realizado? Ok, buena pregunta. Hablando, digamos, te voy a responder en términos generales. No recuerdo la cifra, para serte sincero. Sin embargo, hay algo muy interesante en lo que dices. El primer proyecto que desarrollé en Puebla tiene que ver con una plataforma web para poder adoptar animales de zoológico. Entonces, el Centro de Innovación que desarrollamos en Puebla en el 2012 se creó alrededor de esta idea. O sea, nosotros lo que teníamos, digamos, esta idea en mente y dijimos, ¿dónde la podemos realizar? Para responder tu pregunta, obviamente no había, digamos, un taller donde pudiéramos ponernos a trabajar. Entonces lo que dijimos, para hacer proyectos de este tipo, lo que necesitamos primero es un lugar físico en donde podernos reunir y donde poder empezar a trabajar. Ahora bien, lo que se puede hacer es, y lo que hicimos, digamos, los primeros días, es reunirse en casa de alguien. Te digo, lo primero es ver qué recursos tienes. Afortunadamente todos tenemos una casa. Entonces, con los recursos que tienes, con eso puedes empezar a trabajar. Ahora bien, lo que pasó después es que la otra persona con la que estuve trabajando, esta fue su segunda empresa. Entonces, digamos, él tenía cierto dinero ahorrado de su primer emprendimiento. Entonces, lo que hicimos fue, él con ese dinero lo invirtió para rentar un lugar. Eso está bien interesante. El lugar era una fábrica de chicles, digamos, abandonada. Entonces, la renta era bastante barata. Lo único es que, obviamente, el piso estaba lleno de residuos, como chiclosos. Entonces, se tuvo que invertir un poquito en la limpieza. Y aparte,
Otra cosa para su pregunta, dentro de los recursos con los que contábamos, el hermano de esta persona es arquitecto. Entonces, resulta que su hermano llevaba como 6 meses que había puesto su propio despacho de arquitectura. Habían hecho 1 o 2 proyectos en Puebla y Veracruz, y entonces lo que pasó fue que el proyecto como tal del lugar, del centro de innovación, lo hizo el despacho de arquitectura de su hermano y no nos costó ni un peso. ¿Por qué? Bueno, porque era su hermano de entrada, pero lo importante ahí fue que este proyecto que él realizó quedó como nuestro primer partner, digamos, de la empresa. Entonces, dentro de, digamos, los agradecimientos de la empresa, la página web que tenemos, ellos siempre están, la empresa se llama MX, el despacho de arquitectura MX en Puebla. Entonces, ellos son como que los que crearon el lugar, digamos. Entonces, a final de cuentas, son los recursos con los que cuentas, no necesariamente tiene que ser dinero, obviamente, si tienes dinero o si necesitas dinero, pues es un poquito más complicado, pero con recursos me refiero a todo: personas, casas, personas que hagan algo. Por ejemplo, si tienes algún amigo que igual quieres hacer algo de programación, o sea, una nueva página web, si tienes un amigo diseñador, pues puedes como que tratar siempre de buscar qué es lo que se puede hacer con los menos recursos posibles. Ahora bien, para terminar con la pregunta, ¿cuánto dinero? Depende muchísimo del proyecto. Depende del alcance del proyecto, depende de en dónde lo quieras, digamos, introducir, y eso depende de nuevo de qué tantas personas conoces. Por ejemplo, si yo quisiera introducir esta plataforma web en zoológicos de Estados Unidos, si no conozco a nadie en Estados Unidos, me va a costar muchísimo dinero. Tengo que ir, bueno, comprar un boleto de avión a Estados Unidos, noches de hotel y empezar a ir a buscar zoológicos. Sin embargo, si conozco a alguien y esa persona resulta que fue el caso, nosotros conocíamos al subdirector de un zoológico en Puebla que se llama Parque Loro. No sé si alguno de ustedes ha ido a Puebla. Es un zoológico pequeño, no es nada como el African Safari. Sin embargo, el subdirector de ese zoológico resulta que era vicepresidente de la ASCAR, que es la Sociedad de Zoológicos y Acuarios de México, por lo cual tenía varios contactos